Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Algarplan, bienvenidos a un nuevo video. Quizá algunos de ustedes se acordarán que en este video hablé de varias noticias referentes a series animadas. Entre ellas, a lo que va a ser la nueva serie del creador de un show más, Close Enough, la que tiene fecha de estrenarse el 9 de julio. Y bien, el 9 de julio es en unos días más, estamos a tiempo, queda poquito. Excepto que no, sino que ayer me enteré que el primer capítulo ya había salido por alguna razón el 15 de junio, es decir, hace por lo menos 2 semanas atrás. Y yo no tenía idea y estaba acá esperando como una tonta, jurando que iba a salir el 9 de julio. Así que probablemente ya un montón de gente lo ha visto. Y yo seguía esperando la fecha de estreno. Pero bueno, si no es suficientemente obvio con el título y la duración de este video, hoy día voy a ver el primer capítulo. No sé qué tanto voy a poder mostrar del capítulo, aparte de lo que ya lo corto por temas de copyright, porque recordemos que Close Enough es una serie para adultos. Sí, con eso me refiero a que van a decir groserías y más cosas. Pero de todas formas, si quieren ver el capítulo completo, como siempre, les dejo el link abajo en la descripción. Espero que haya alguna que otra referencia a un show más, pero perdón, si hay alguna que no entienda. Hace igual bastante que no me veo la serie. De subtítulos en francés por alguna razón. ¿Qué le pasa? Uy, no. Deudas de estudiante, vaya. What? Oh no, no. Qué bueno que no censuren ellos. TBS. TBS. Wow. Oh, qué buena intro. Qué buena intro larga, al contrario de un show más. El JG Quinter tiene la misma voz de Mordecai. Letterworld, ok. So we just climb the ladders? Yeah. I guess. No. Se parece tanto a un show más, es lo bizarro, me encanta. Un juego de realidad virtual, ok. Maybe eating something might make you feel better? Funciona para mí. Oh, qué mal. Es lo peor del mundo. Bueno, ni que fuera Chile. No stress is my middle name. I Is haven't it? legally changed. I was high. Ok. ¿Será la hija? ¿Será la mejor amiga? Pero son amigos. What? ¿Por qué payasos? ¿Qué le pasa? So the circus was in town. I bet you can't make a giraffe. Bueno. Conozco esta voz. Conozco esta voz. ¿A qué hace Detective Pimento en Brooklyn Nine-Nine? Tiene que ser él. Después lo busco. No. That's just a dog. And he said, wait for it. Long story short, I owe them $3,000. Dude. 100% no stress day. Qué efectivo. Así se llama el capítulo. It all depends on your ¿De qué es ese cigarro? La marihuana no te hace eso. Ah, me encanta. Me recuerda tanto a un show más. Tiene toda la esencia. Oops, Emily. Es un hippie. Llevan a la niña. Hello, sweetie. Hola. Tío, está vestido con una bolsa de basura. This is a professional operation. Ahí se lo roban directamente de la mesa de la otra persona. Ok. No. No, 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 no. No podía simplemente no comprar jamón. Su cerebro funciona. No, 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 no. Uy. Dude, the ham. Y van a seguir buscando el jamón. Ok. ¿Fidget spinner? ¿De qué año es esto? Qué burdo. That's no dog.
No, los payasos lo encontraron. Ya. Stripper clowns, hamburglers. We bet our lives that you can't beat us in. Es su mismo juego. No. What's happening? You have to take my place in Ladder World. ¿Y lo va a hacer? This is actually kind of fun. Ganó. ¡Woohoo! I won? No entiendo cómo se gana el juego. Can't we just kill him? Respect the bet. Is this my thing? Video games? Guess who's 0% stress? Oye, yo me estreso igual con los videojuegos. Véanme jugar de las sofás para enterarse más de eso. Anybody want to see me make a brontosaurus? No, 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 no. Me encanta la música. Ok, primer capítulo. Check. Lo primero que quiero decir y lo que me causó más ruido es que tanto el comienzo como en los créditos finales sale que esta serie es del canal TBS, cuando, como había dicho antes, esta serie había sido primero comprada para ser transmitida por TBS, pero al final no se llegó a ningún acuerdo y ahora pasó a ser de HBO Max. Por tanto, me da miedo de que esto que vi, que se está subiendo últimamente a las páginas de series, no es realmente lo que va a ser el primer capítulo, sino lo que era el piloto para estos otros canales o estas otras cadenas. Sin embargo, estuve buscando por ahí un poquito y la descripción que sale para lo que va a ser el primer capítulo que va a estrenar el 9 de julio es exactamente lo que acabamos de ver. El mismo título, la sinopsis del capítulo es lo mismo, así que supongo que van a tomar este mismo capítulo, pero van a cambiar obviamente la cadena, el nombre de la cadena de TBS a HBO. Pero bueno, que si no es así, en los próximos días voy a traer el capítulo correspondiente, y si es así, este es el capítulo tal cual. Ahora, en cuanto a la serie en sí, lo primero que me di cuenta y me gustó mucho es que, como yo pensaba, el protagonista, que es Josh, que le da la voz, es el mismo J.G. Quintel, que es la misma voz de Mordecai en Un Show Más. Y me gusta mucho porque, si se dieron cuenta, la voz de el creador y el actor que hace Josh es la voz natural y es la voz que ocupaba Mordecai siempre. De hecho, la bibliografía de Twitter de J.G. Quintel dice: la voz de Mordecai es mi voz real. Así que me di cuenta al tiro que era el mismo que le hacía la voz. Sé que no debería comparar Close Enough con Un Show Más, pero perdónenme, me gustó mucho Un Show Más, marcó mucho en mí, así que intentaré no hacerlo más en el futuro, pero tenía muchas ganas de ver este tipo de similitudes en el primer capítulo. Como me esperaba, la serie sí que tiene una temática adulta, pero igual te das cuenta de que es el mismo creador de Un Show Más, no solamente por el estilo del dibujo y la animación, que es prácticamente lo mismo, sino que también la historia de cómo toma una cosa normal o cotidiana, que en este caso es mucho más cotidiano que Un Show Más, porque son todos humanos y es una familia que vive con sus amigos y también con su hija pequeña, pero en algún punto del capítulo pasa el umbral de lo bizarro y lo ridículo, como acá veíamos que corrían Josh y Alex, creo que se llama el amigo, escapando de los payasos y buscando el jamón. Me gusta mucho cómo combinan estas dos partes, la parte normal con la parte ridícula, que es de las cosas que a mí me encantaban de Un Show Más, que de repente se volvía todo muy bizarro. Y no sé, me gustó en general, se ve como algo que puedo disfrutar, se ve muy entretenida. No creo que pueda juzgar la serie de si va a tener éxito o no con solamente un capítulo, pero me gustaría ver cómo sigue, me gusta el estilo que está teniendo, así que definitivamente sí, le voy a dar una oportunidad y seguir viendo. Ahora sí, no sé si cómo va a ser transmitida por HBO Max, no sé cómo funciona HBO Max, si van a lanzar todos los capítulos de una vez de la temporada o van a ser semana a semana. Me gustaría que fuera semana a semana, como fue también Un Show Más, para así igual ver progresivamente cómo avanza esta serie y si tiene futuro para ser tan exitosa como lo ha sido la serie anterior. No sé, como que siento que debería también decir algo malo, pero la verdad es que no encuentro nada malo que decir. Pero en fin, ustedes pueden decirme en los comentarios
qué les pareció la serie. Recuerden que el link para ver el capítulo completo está también en la descripción. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Si es así, como siempre, los invito a que lo compartan. Nosotros nos veremos en el siguiente video. Adiós.